encontramos entonces con Alejandro Bianchi, un referente en el sector de mercado de capitales, fundador de asesor de inversiones.com, ¿es así? Correcto, sí, así es. Bueno, nos gustaría tener, Agente productor del mercado local muy e bien, muy bien. internacional. Nos gustaría tener tu palabra para que nos orientes un poco en este contexto, tanto local como internacional, bastante complejo de analizar, ¿no? Quería llevarte en primera instancia a hablar un poquito de lo que está pasando afuera, ¿no? Hay una economía que, si bien se está recuperando de lo que fue el año pasado, todavía presenta varios desafíos. Tengo anotado, por ejemplo, tres ítems: inflación en todo el mundo, el caso de los antivacunas que están haciendo bastante difícil que se termine el caso de los COVID, y también en Estados Unidos especialmente el fin de los programas de estímulo, ¿no? El comienzo del tapering y todo esto. ¿Qué opinas acerca de estos desafíos que enfrenta la economía mundial? Bueno, como vos decís, creo que cuando uno se plantea el escenario macro hacia adelante y se pone a pensar un poco, bueno, qué puede llegar a pasar con las distintas variables, creo que hoy una de las que más preocupa es la inflación, porque está claro que la recuperación del COVID fue más en B de lo que quizás se creía en un primer momento. Eh, la recuperación, sobre todo en el plano de la economía real en China, fue muy rápido. No así quizás en los mercados financieros. Cuando uno mira los mercados financieros, ve una recuperación muy impulsada, como vos decís, por el estímulo de los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estados Unidos en máximos históricos de toda su historia, digamos, del S&P 500, arriba de 4.600 puntos, casi tocando ahí los 4.700 puntos el S&P 500, y con una Fed que empieza a retirar este estímulo lentamente. Va a llevar 6, 8, 12 meses comenzar, digamos, a retirar de a poco el estímulo, es decir, recomprar cada vez menos de lo que va cobrando de cupones y renta. La Fed, digamos, va recomprando y cada vez va comprando menos, lo cual deja, digamos, a los índices en una situación medio extraña, te diría, porque cuando uno mira los índices de emergentes, sobre todo cuando miras Brasil, cuando miras China, hay un desacople, ¿sí? Que es el segundo gran tema junto con la inflación, ¿sí? El primer gran tema es la inflación. Estados Unidos con inflación interanual superior al 5% y con una Fed que tiene un montón de herramientas. Si quiere puede acelerar este tapering, si quiere puede subir las tasas, con lo cual en principio no debería desbocársele la inflación a la Fed, ¿sí? Lo que vemos de inflación alta que la Fed sostiene y dice que es temporaria, yo creo que más que temporaria la palabra sería es manejable, Manejable. ¿sí? Es manejable. Me parece que la respuesta o la palabra que quizá debería estar usando la Fed es manejable la inflación para la Fed. ¿Por qué? Porque tiene un montón de herramientas. Para arriba puede subir la tasa 5% si quiere, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos, por un lado, activos que han subido mucho, una economía que se ha recuperado en términos reales muy rápido, si bien hay sectores que todavía siguen golpeados. Algunos activos mostrando ciertas señales de burbuja, como pueden ser las criptomonedas, específicamente el Bitcoin, que ha sido usado en lugar del oro como refugio durante la crisis. Claro. Sí.
y un desacople llamativo, te diría, ¿sí? Entre algunas economías emergentes pujantes, ¿sí? Después hablaremos de Argentina, ¿no? Pero las emergentes pujantes, China, India, Brasil, que tienen muchísimo por crecer todavía para recuperar los máximos anteriores, ¿sí? Brasil, para que vuelva a los máximos de 2014, todavía tiene un terreno. China, para que vuelva a los máximos de febrero de este año, tiene casi un 40 o 50% de suba. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí va a estar un poco el quid de la cuestión, en lo que vos me planteás. ¿En cuánto se traslada o se transfiere una inflación alta en Estados Unidos en emergentes? Porque si Estados Unidos tiene un 5% anual de inflación, ¿cuánto tiene, por ejemplo, Argentina? ¿Sí? Un país generalmente muy inflacionario. ¿Sí? No. Si Estados Unidos normalmente tiene menos de un 2 y ahora pasa a ser 3 veces ese número, y Argentina tiene un 30 y pasa a ser 3 veces ese número, estamos hablando de que, digamos, las economías emergentes pueden sufrir este efecto inflacionario. ¿Sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que los bonos y las tasas están en mínimos históricos. ¿Sí? Como te decía, digamos, la Fed tiene mucho terreno a recorrer para arriba, entonces sucede algo extraño, que es que el mercado de bonos hoy no ofrece a nivel global quizás las mejores condiciones para posicionarse tampoco. Y un inversor, por ejemplo, conservador en este escenario, se encuentra como en una situación bastante difícil de manejar, porque si va a tasa fija le paga nada, prácticamente. ¿Sí? Y además tiene una inflación que le puede comer, digamos, el capital. Si va a acciones, en Estados Unidos está en máximos históricos. ¿Sí? Entonces, en algún punto, la pregunta del millón, ¿no? Es, ¿tiene sentido entrar en emergentes con potencial que están por debajo y se desacoplaron de los máximos? O si cae el S&P, como es la regla, generalmente los emergentes van a caer más y amplificar esa corrección, ¿sí? Por más de que no estén en máximos. Es una pregunta, es un interrogante. Te lo dejo ahí picando. Es una decisión difícil, que, ¿no? Digamos, si yo, digamos, me arrogara, digamos, creer conocer la respuesta, sería, digamos, muy soberbio, me parece, de mi parte, ¿no? Pero es una cosa que, de las reflexiones que me parece que vale la pena hacer. Entonces, en algún punto, me parece que hoy no sirve ni tener un portafolio muy volcado a los bonos, ¿sí? Ni un portafolio muy volcado a acciones que estén en máximos, ¿sí? Creo que hay que buscar una combinación bien diversificada que te permita, digamos, pasar esta situación, ¿sí? Específicamente me parece que, por ejemplo, hay algunos activos como los REITs, ¿sí? Que son los Real Estate Investment Trusts, que pagan renta, ¿sí? Pagan una renta bastante, son activos que yo me gusta incluir en algunos portafolios, digamos, que manejamos por el hecho de que son grandes generadores de lo que se llama income, cash flow, ¿no? Generan ingreso, ¿sí? Puedes conseguir rates que te pagan entre un 8 y un 12% anual antes de impuestos, ¿no? Hay algunas acciones, ¿sí? Específicamente de estos mercados que te menciono, China, Brasil, que también son grandes pagadoras de dividendos. Me viene a la cabeza hoy Vale de Río 12, SNP en China, ¿sí?
que es la petrolera, donde podés obtener dividendos también cercanos al 8% anual, además de la apreciación de valor, tanto en los rates como en estas acciones muy, digamos, bien seleccionadas, ¿no? Claro, claro. Me parece que hoy el stock picking tiene que ir por ese lado, ¿no? Me parece que yo buscaría en este escenario generadores de income, de ingresos. ¿Para qué? Para que digamos, ese cash flow que nos va generando esos activos, cuando la tasa suba, porque en algún momento va a subir, lo podamos reinvertir a una tasa más alta. ¿Sí? Claro. La Fed no le va a dejar, digamos, que se le vaya al 10% anual la inflación. ¿Sí? Va a reaccionar. Pero no me extrañaría que en algún momento pueda estar en 6, 7, inclusive hasta 8. Yo creo que por arriba de 8 es imposible. ¿Sí? En el mientras tanto, me imagino una Fed llevando a cabo el tapering lentamente. En mi opinión, va a durar más de lo que en principio anticipa el mercado, ¿sí? Porque el mercado siempre tiene alguna corrección ahí y la Fed dice, bueno, a ver, paro, pongo el freno, ¿sí? Lo va a ir llevando. Va a ser muy minucioso ese manejo de ese fine tuning, ¿no? Me parece que en lugar de 6 meses va a llegar más al año ese tapering, ¿sí? Y me parece que en algún momento, ¿sí?, durante ese tapering puede ser que empiece una mezcla de tapering y tasa. Y suba de tasa. ¿Sí? Tapering y tasa. Lo cual nos va a llevar a un escenario de tasas más normales en el mundo. Invertir en bonos ha sido una desgracia últimamente, prácticamente, ¿no? Sí. Donde vos, para obtener un poco de tasa, tenés que irte a un bono totalmente basura, ¿sí? Con probabilidad de default altísimas. Te tenés que ir a un high yield y, bueno, salvo que entres a algo muy diversificado, digamos, los niveles de riesgo, cuando los empezás a evaluar, da la sensación que te conviene entrar en otra cosa, te conviene entrar en rates, en renta variable, en algún otro tipo de activo, ¿no? Totalmente. Entonces, en principio, digamos, como escenario, me parece, seguimos en un periodo de recuperación económica. Me parece que esa recuperación va a seguir en el año 2022. Va a seguir tanto en desarrollados como en emergentes. Creo que el peligro está justamente en la inflación. La inflación va a ser alta. No me queda duda que va a ser alta. La Fed ya se mencionó esto, digamos, hace casi un año, ¿no? Que la Fed viene diciendo que para que el promedio le dé 2% de largo plazo, durante determinados periodos la inflación tiene que estar por encima del 2%. Con lo cual, no me extraña que esté en el 5, en el 6% la inflación. Obviamente, ya en el 5 o en el 6% interanual le empieza a incomodar y empieza, digamos, a llevar a cabo lentamente su batería de herramientas, ¿sí? Esto que hemos visto y que ha sacudido un poco algunos mercados, sobre todo los más volátiles, son algunas de las herramientas que tienen. Y hay más en la batería, ¿sí? Todavía la tasa sigue ahí, planchada. Todavía está muy baja y los inversores muy nerviosos ante cualquier indicio que llegue a mostrar la Fed, ¿no? Sí, por eso, a ver, entre crecimiento y valor, me quedo con valor, y dentro de valor, los activos que privilegio son los pagadores de dividendos altos, y si puede ser activos estables. Por ejemplo, no sé, hoy tenés AT&T, digamos, una compañía que tiene 100 años de historia, con una volatilidad histórica muy baja. Si bien en el corto plazo se ha caído mucho, te paga 9,2 de dividendo, ¿sí? Hay activos, hay que saberlos buscar.
Y bueno, justamente, bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? Bueno, te llevo un poco, después de este recorrido que hicimos, un poco a nuestro país, ¿no? Que también tiene desafíos muy importantes. Acabamos de salir del proceso eleccionario y ahora hay que enfrentar estos problemas. Eh, por el caso, lo más inmediato, lo más urgente en agenda parece ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco podemos descuidar la inflación, el tipo de cambio y el nivel de inversión en el país. Son claves en este momento para poder generar un crecimiento a mediano plazo. Sí, justamente hoy a la mañana hacía este análisis. Me parece que hay que poner un poco cabeza fría al resultado, ¿no?, de las elecciones y entender el proceso en el que venimos y hacia dónde podemos llegar a ir. Argentina, haciendo, digamos, una analogía, es un motor que no funciona. No está funcionando como corresponde. Lo que tenemos ahora es rebote, recuperación de la pandemia, pero todavía no llegamos a los valores previos, por lo menos a los de las PASO 19, perdón. No llegamos a los valores económicos pre-PASO, ¿sí? Y tenemos una degradación, digamos, gradual, constante de las variables. 50% de pobreza, 50% de inflación, ¿sí? 100% desde que asumió el último gobierno de devaluación de nuestra moneda, y esto con el agravante de tener cepo cambiario, de tener tarifas fijas y tener controles de precios en la economía. Que si vos soltás alguna de esas anclas, de golpe, digamos, vas a tener un reconocimiento, porque lo que no hay, digamos, las variables se siguen depreciando, ¿sí? Lo que no tenés es un reconocimiento de esa depreciación, ¿sí? La pregunta del millón es si vos podés seguirle a ese motor que no funciona y al que el diagnóstico de un ingeniero te dice: tenés que cambiarle 12 partes estructurales a este motor para que ande bien, ¿sí? Y el diagnóstico oficial hasta ahora es: hay que ponerle nada más una gotita de aceite a este rulemán, ¿sí? Con este rulemán sigue funcionando, ¿sí? Entonces, oportunidades, amenazas, peligros, ¿sí?, en este escenario. Las elecciones dejaron un sabor medio extraño. Todos ganaron. Los liberales ganaron. La oposición ganó. Y el gobierno cerró la diferencia y se proclamó ganador. No reconoció, digamos, al ganador y salió a hacer un acto y a festejar el triunfo, ¿sí? Entonces, en este sentido, a lo que vos vas es claramente a un conflicto, ¿sí? Porque no pueden ser todos ganadores, ¿sí? Si todos son ganadores, todos manejan la batuta, ¿sí?, vos vas a un conflicto donde distintos espacios de poder creen que son quienes realmente, digamos, tienen la posibilidad de accionar, ¿sí? Tenés al oficialismo, cuya historia te muestra y te dice: bueno, acá hay que ponerle aceite a esto, ¿sí? Y hay que ponerle aceite a rulemán. Vas a tener a la oposición que te va a decir: hay que cambiarle 12 partes al motor, ¿sí? Y un terreno de juego en el Congreso y otro terreno de juego por decreto de necesidad y urgencia en el Ejecutivo, ¿sí?
me parece que es un futuro sinuoso, por lo menos sinuoso, Al menos sin ¿sí? uso. Donde no está claro la voluntad del gobierno real de, habiendo cerrado la diferencia y habiendo estado por encima de los 30 puntos, ¿sí? Es decir, habiendo mantenido su quinta de espacio de poder, donde vos tengas voluntad de acuerdo con la oposición. ¿Sí? Si bien en un primer video grabado parecía, digamos, que Alberto Fernández hablaba de consensos y diálogo, inmediatamente en el video después le echaba las culpas a la oposición, al gobierno anterior, y después salió con un discurso totalmente opuesto en vivo que contradecía lo que había salido grabado minutos antes, por lo menos confuso en términos de guía hacia el futuro para la población, para los inversores, ¿sí? Para aquel que decide, bueno, voy a poner dinero en Argentina de largo plazo. Vos me decías, bueno, las inversiones que siempre esperamos que lleguen, ¿no? Voy a poner dinero en Argentina en el largo plazo. Lo primero que te preguntás es, bueno, ¿y quién maneja esto? ¿Sí? Claro. ¿Lo maneja el presidente? ¿Lo maneja la vice? ¿La oposición? ¿O el nuevo sector que, digamos, aparece, que es el sector liberal, ¿no? También empezando a jugar ahí, ¿no? Empezando a jugar un partido, digamos, inicial, pero prometedor, porque de 0 a 17 puntos, ¿sí? En capital, y de 0 a prácticamente 8 puntos en provincia, digamos, quedando como tercera fuerza, desplazando a la izquierda, digamos, te hace preguntarte, ¿no? Si realmente puede llegar a venir, quizá no en el inmediato, pero en el mediano plazo puede haber un cambio. Hay un cambio de conciencia en el electorado, porque una cosa importante es que el voto joven fue al voto liberal. ¿Sí? Vos si hoy haces una encuesta en la Argentina, los jóvenes son de los más preocupados por el devenir de la economía, por el futuro del país, son los que lamentablemente muchos se quieren ir del país, ¿sí? Y son los que están votando el liberalismo. ¿Sí? Entonces, digamos, para un inversor futuro que plantea una inversión en Argentina de mediano y largo plazo, es un factor no menor, ¿sí? Y positivo la aparición de una facción liberal con tanta fuerza. Siendo que Argentina siempre fue, por lo menos en los últimos 70 años, un país, digamos, más de centro-izquierda que de centro-derecha. ¿Sí? Empezás a tener un balance más de país desarrollado, te diría, en las fuerzas de poder. Si es algo que es temporario o, digamos, se va a empezar a ver con más fuerza en las próximas elecciones, es algo que tendremos que descubrir. Lo estaremos ¿Sí? viendo. Pero Bueno, me parece, digamos, en principio un paso interesante. Y bueno, desde el punto de vista de acuerdo con el fondo, tenemos una decisión del gobierno de avanzar, una voluntad del fondo de acompañar, pero lo que yo siempre digo, el fondo tiene un manual que es muy básico. Cuando se hizo aquella conferencia memorable, en mi opinión, entre Duhovne y Lagarde decía hay que flotar, y Duhovne, bueno, vamos a ver cómo intervenimos, decía, ¿sí? El tipo de cambio, ¿sí? Que en la misma conferencia uno decía una cosa y el otro decía otra. Eso es transparente de cómo piensa el fondo, ¿no? El fondo te vende un manual, te dice, mira, vos tenés que hacer esto y flotar, ¿sí? Ahora,
¿Cómo flotás cuando tenés 100% de brecha? Hay algunas señales. El Banco Central dejó de intervenir en la L30. La L30 se fue a 202, cerró la brecha con el GD30. Entonces, por lo menos se dejaron de rifar reservas. Eso está mucho más cerca de lo que puede querer el fondo que quizá de lo que puede querer el gobierno, ¿sí? Que es más de decir, bueno, controlamos precios, controlamos el dólar, controlamos, ¿sí? En algún punto vos no podés, si te viene la ola de frente, ¿sí? Con escarbadientes tratar de frenarla. ¿Sí? Me parece que vamos a algún escenario en el cual parte de esa brecha se tiene que reconocer, si no toda, para llegar a un acuerdo con el fondo. ¿Sí? Seguramente no sabemos cuál será el valor técnico que debería tener, pero no estará en el oficial. Seguramente habrá que correrse un poco para arriba. Correcto. Y bueno, y las consecuencias sobre la inflación en ese escenario, ¿no? Porque supongamos un 30% de devaluación, ¿sí? Para que con impuestos, retenciones y todo te dé 200, ¿sí? En ese escenario, vos tenés un 30% de inflación prácticamente inmediato, ¿sí? O que lo vas a sufrir en el muy corto plazo. Con un 50 que vos venís arrastrando, 52, ¿sí? La inflación piso para el 2022 está en el 70%. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que es donde también para los inversores, para aquellos que están en el mercado, me parece que hay que protegerse. No hay gran cantidad de instrumentos disponibles, pero los CDRs siguen siendo una alternativa interesante para protegerse. Ahora bien, cuando vos calculas el tipo de cambio de un CDR está en 2.15. ¿Sí? Si en algún punto entre los 100 que hoy vale el tipo de cambio, 180 con los impuestos y las retenciones y los 2.15 se logra cerrar en el medio, ¿sí? Un tipo de cambio de convergencia, llamalo, el CDR podría sufrir un poco. En el mediano plazo todavía hay mucho por absorber. Hay que pagar el plan platita, que no fue barato. El Banco Central imprime a razón de 51.000 pesos por segundo. No sé hace cuántos minutos hace que estoy hablando, pero ya estamos en varios millones. Claro. Esa cuenta la podríamos hacer. Bueno, y llegamos sin querer a la renta variable y la renta fija argentina, que era otro tema que justamente con vos podríamos sacarle mucho provecho. Ha tenido su recorrido, la renta fija ha sido olvidada directamente por los inversores internacionales y la renta variable tuvo un veranito en los últimos tiempos, pero todavía se encuentra en niveles bajísimos, si lo comparamos a niveles históricos. Habría un recorrido, pero el país todavía no merece la confianza del inversor, tanto internacional como local. Sí, como te digo, me parece que hoy tenemos un evento cambiario en puerta y eso me parece que a cualquier tipo de inversor lo lleva a tomar una posición más conservadora. Fíjate que con el triunfo de la oposición en el domingo pasado no hubo un festejo del mercado. Te diría hasta todo lo contrario, más una toma de ganancias, más un sabor dejó a toma de ganancias, más que a un festejo. Lo cierto es que cuando vos lo mirás históricamente al Merval, medio en dólares por supuesto, en los $400 que hoy estamos, es un nivel de compra, históricamente. ¿Sí? En el plazo, en general, de 2 a 3 años,
podés llegar a obtener cerca de un 100% medido en dólares. Si vos lo mirás históricamente, cada vez que valió menos de 400 dólares. ¿Sí? Si me preguntás si es momento de compra, yo te diría que sí. No para un inversor trader que quiere sacar una diferencia de corto. ¿Sí? Para el que se posiciona de mediano a largo plazo, 400 dólares tiene sentido. Cuando vos mirás una acción como la de Galicia, que vale el 10% de un banco chileno o un banco brasileño, dices, bueno, daría la sensación de que esto puede valer 5 veces más tranquilamente. ¿Sí? Entonces, desde una perspectiva histórica es barato. Desde una perspectiva de claridad en el futuro macro, como te he dicho, me parece que todavía hay dudas por despejar y muy probablemente tengamos un evento cambiario fuerte. ¿Sí? Que puede llegar a ser, digamos, necesario para luego acordar con el FMI y sí, ahí, digamos, avisorar, digamos, la luz al final del túnel, ¿no? Pero en las condiciones actuales, con, digamos, un gobierno muy dividido donde todos ganan, pero cada uno quiere apuntar para un lado distinto y una brecha cambiaria insalvable, sin reservas en el Banco Central para mantenerla, soja, que es tu principal fuente generadora de dólares, cayendo y yendo a la zona de 390 dólares, que es mi proyección, ¿sí? Desde los casi 650 dólares que tocó hace unos meses atrás, te pueden dejar en 2022 con la mitad de las, digamos, de los potenciales dólares que vos recibís por exportaciones, ¿no? Y bueno, sabemos que, digamos, el sector se puede tranquilamente sentar arriba del silo bolsa, cerrar los 5 años y esperar, ¿sí? Venderlo indispensable, ¿sí? Entonces, puede llegar a tener un tema de cantidad y un tema de precio. Sobre todo un tema de precio, te diría. En ese sentido, un evento cambiario, creo que ya a las claras, no sé si te necesitas más ejemplos que te dé, pero bueno, me parece que algo por el estilo vamos a tener que tener, ya sea de manera ordenada, armado directamente por el Banco Central, que creo deben estar en eso, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si no, no hubieran dejado de manejar el L30 y, digamos, me parece que hay un plan, ¿sí? Y por otro lado, en caso de que sea seguirle poniendo aceite a la ruedita y tratar de seguir con lo mismo, el mercado te va a llevar solo a eso. Entonces, en el muy corto plazo, generalmente en Argentina, viste, cuesta a veces ver más lejos, ¿no? Pero en el muy corto plazo, imagino un evento cambiario, un acuerdo con el FMI, pero con otras condiciones de políticas y de, digamos, de mercado, ¿sí? Que nos dé más claridad. Y obviamente en ese escenario, ¿sí? Me imagino un Merval que puede valer mucho más. Desde el punto de vista de los bonos, bueno, está claro que si vos tenés un acuerdo de largo plazo que refinancia y mejora tu cronograma de pagos y el mercado lo ve, digamos, pagable y afrontable y a vos se te abre también, porque hoy es con la nuestra, ¿no? O sea, ningún país del mundo devuelve el capital, ¿sí? Si vos tenés la posibilidad de volver al mercado voluntario de deuda en un escenario mucho más ordenado, ¿sí? Creo que ahí sí los bonos tienen, digamos, un potencial de apreciación. Mientras tanto, el tenedor
mi opinión es que te lo tenés que quedar, ¿sí? El tenedor tiene que llegar, es un bono que hoy se paga, ¿sí? Paga poco, pero paga, ¿sí? Es performing, y si la perspectiva en algún momento mejora, más allá de que en el muy corto plazo pueda, me parece, haber grandes sacudones, ¿sí? Grandes vaivenes, ¿sí? En un mediano plazo me parece, con un acuerdo mediante con el Fondo Monetario, podés estar, digamos, lo que hoy vale 30 puede valer 50 tranquilamente. Está muy bien. Nos da un panorama de una situación crítica, pero que si se llegan a tocar ciertas variables, hay un potencial tanto en el mercado de renta variable como renta fija, es lo que nos estás diciendo, ¿no? Bueno, que podría llegar a ver en esas condiciones, si llegaran a darse ciertas circunstancias. Sí, sí, yo creo que, a ver, como te decía, estamos en un mundo con alta inflación, donde si en el mundo Estados Unidos tiene un 6, no sería descabellado que Argentina entre en una hiper y superemos el 100% de inflación y bueno, tengamos un momento complicado y difícil de corto plazo. De mediano plazo, yo creo que cuando lo medís en dólares, nuestro mercado desde una perspectiva histórica es barato, ¿sí? En el medio puede pasar de Muchísimo. todo, puede venir un plan Bonex, puede venir, digamos, una inflación arriba del 100, una devaluación, cierre de brechas, aumentos de brechas, no sé, de todo puede pasar, ¿no? Bueno, en ese caso volveremos a Pero consultarte. sí, pero a ver, sobre todo para aquellos inversores, digamos, de mediano largo plazo, que están en acciones y en bonos en dólares, ¿sí? Yo creo que van a conservar valor en estos niveles, en el peor de los escenarios. No me imagino que vayan a perder valor, ¿sí? Estos niveles son niveles, digamos, de distrés, son niveles de venta muy bajos. Entonces, me parece acertado como, digamos, siempre viendo el portafolio de cada persona, ¿no? Obviamente hay que, cuando uno analiza un portafolio, hay que ver el perfil de riesgo, ver qué porcentaje tiene en Argentina y cuánto tiene, digamos. Yo llevo a mis inversores generalmente a que tengan una cabeza de inversor global. Un inversor global en Argentina no te pone más de un 3% con furia, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Muchos inversores argentinos, por estar acá, tienen quizás demasiada exposición a la Argentina, ¿sí? Y bueno, en esos casos me parece que una alteración del portafolio puede haber. Ahora, en los casos en los que está bien, digamos, el porcentaje invertido en Argentina, bien, digamos, determinado, ¿sí? En las carteras, me parece que lo que tienen de Argentina es para mantenerlo. Yo no saldría hoy a rematar, a vender estos valores. Galicia al 10% de lo que vale un banco brasileño. Sí, sí, sí. Me parece que no tiene sentido. No, no, de hecho, Galicia cotiza valores muy, muy por debajo de lo que cotizó hace 2 años atrás, nada más. Sí, sí. A ver, las condiciones son distintas, ¿no? Como te decía, todavía no volvimos a los valores de economía real prepaso, ¿no? No estas paso, las anteriores. Pero también, viste, se dan castigos que a veces son demasiado grandes, ¿no? Premios demasiado grandes respecto de, digamos, la situación, digamos, más racional, ¿no? Si uno la piensa desde un punto de vista más racional. Hay desafíos, hay desafíos. Argentina tiene un montón de desafíos. Veremos, ¿sí? No está nada dicho, si la salida es más vía Banco Central y una devaluación administrada y ordenada en pos de un cierre de brecha y acuerdo, o si el mercado, digamos,
te lo va a hacer o te lo va a exigir, digamos, más de golpe. Por lo pronto, digamos, el corto plazo presenta desafíos grandes. Así es. Bueno, Alejandro, la verdad nos has dejado muchas cosas en qué pensar. Agradecemos tu visión para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, que tengan la posibilidad de hacer este análisis que vos hiciste con nosotros y que a partir de ahí se puedan tomar decisiones y se tenga un panorama tenga elementos para poder asirse dentro de este contexto tan impredecible que nos presenta siempre nuestro mercado. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo seguramente por la bolsa, dado que solés estar por esos pasillos como socio. Así que te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los que quieran continuar el diálogo conmigo o mandarme un mensaje, si ya sea que les gustó o no mi conferencia, si coinciden o no, pueden hacerlo a través de mi página web asesordeinversiones.com. Muy bien, así los invitamos a todos a que lo sigan, Alejandro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Alejandro. Chao, gracias. Hasta luego.